Gracias, amigas y amigos de YouTube. Ahora vamos a meterle la lupa a una parte de un personaje tremendo que después de Trujillo ha marcado la historia contemporánea, ha marcado la vida republicana por más de 60 años. Ya está fallecido. Y se trata del doctor, más bien del licenciado, porque él no fue doctor, aunque nos lo vendieron como doctor, Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, nacido en Navarrete, la tierra donde reside, si no el mejor o el más grande, pero uno de mis más grandes amigos. Pero no es de Navarrete, sino que es de Arroyo el Toro, Tamboril. Pero ya Navarrete lo bautizó como hijo adoptivo de él. ¿De qué vamos a hablar? De Balaguer. Pero hay una parte que me inquietó mucho, y es cómo Balaguer pudo y supo vadear y salir vivo de los grandes procesos, no solo durante la dictadura o la democradura o la dictablanda de Trujillo del 30 al 61, sino en la salida, cuando matan a Trujillo y Ramfis, que era un general de 3 estrellas, que le decían el Pato, porque era el jefe de Estado Mayor Conjunto, entiéndase, que comandaba Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Le decían el Pato porque el Pato camina por la tierra como el ejército, nada como la armada, y también vuela como la Fuerza Aérea. Pero hay 2 libros que yo pude detectar, por lo menos, que forjaron a este ser excepcional. Yo sé, y lo digo en uno de estos videos que he compartido aquí en mi canal, General Arias Matos, que les ruego que por favor se suscriban y le den me gusta y compartan estos contenidos tan fuera de serie. En uno de ellos yo pruebo y expongo que en los 12.0 años de democradura de Joaquín Balaguer, hubo más muertes, más desaparecidos, más torturados que en 30.3 años de gobierno en los cuales Trujillo no fue presidente todos esos años, sino que ponía los presidentes. Y le voy a traer, antes que se me olvide, una anécdota. Hubo un atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt, y él mismo se presentó porque sobrevivió con las manos quemadas y vendadas. Murió su chofer, murió un escolta, murieron como 3 personas. Y él acusó, y todo el mundo sospechó, que había sido Trujillo. ¿Por qué? Porque luego se ha sabido que el presidente Rómulo Betancourt de Venezuela y Trujillo tenían una enemistad, porque le había llegado una información muy clara, muy segura, aunque no existía la prueba de ADN, de que su hijo, su máxima realización, Ramfis Trujillo Martínez, no era hijo de él, sino de Rómulo Betancourt, porque la doñita habría brincado la tablita. Eso se ha sabido posteriormente. Bueno, el fin es como un atentado. El presidente en ese tiempo era su hermano menor, el único que fue generalísimo, el que él lo protegió tremendamente, porque según se dice por gente muy documentada, Negro Trujillo, aunque se llamaba Héctor Bienvenido Trujillo Molina, no era hijo de don Pepe Trujillo, sino que esa doña habría también saltado la tablita con el general Lucas Díaz, lo que muestra y demuestra de manera tremenda que los Díaz Rosario nunca debieron estar implicados en el asesinato de su amigo de infancia. Ahí estaba ligado Modesto Díaz de Rosario, asistente personal de Trujillo, que ocupó un paquete de puestos. Y estaba, por supuesto, el mayor general del ejército, Juan Tomás Díaz, que tuvo muchísimos puestos y búsqueda y exoneraciones y sinecuras en el gobierno, en los gobiernos de Trujillo, porque Trujillo era el jefe
encima de los presidentes gomígrafos que él mismo ponía. La anécdota va en este sentido. Se hizo un escándalo por el atentado a Betancourt. El país fue sancionado por la OEA, porque la OEA en ese tiempo servía para algo, así de ese tamaño. Y Trujillo le sugirió a su hermano, que era el presidente, a Negro, le sugirió: oye, yo quiero que tú renuncies a la presidencia para hacer más civil el gobierno, para civilizar el gobierno. ¿Quién era el vicepresidente? Incluso cuando matan a Trujillo. ¡Oh! Don Joaquín Balaguer, alias Elito, que quería la ñoña, pero supo esperar. Él lo dice en sus memorias de un cortesano, no un ano cortés, sino un cortesano, un cortesano de las cortes de la era de Trujillo. Dice: la clave del éxito en la vida es saber esperar. Y hay de aquel que se adelanta o se atrasa ante el reloj de la historia. Bueno, ¿qué pasó? Que llegaron las conversaciones. ¿Quién iba a ser el presidente que iban a designar? Balaguer quedándose como vice a la presidencia. Bueno, Trujillo favorecía que su gran aliado, Rafael Filiberto Bonelli, que después se encargó de adversar y formar la llamada Unión Cívica Nacional, uno de los mamotretos y los periodos más oscuros y de más corruptela política de nuestra historia, es los dos consejos de Estado. Entonces, Balaguer dice: pero qué bien que sea Don Fello, y contento que se va a poner Don Fello. Don Rafael F. Bonelli era embajador en España en su tiempo y lo llamaron. Cuando llegó, su jefe, su presidente, era Joaquín Balaguer, presidente de la República Dominicana por primera vez en 1960, 3 de agosto. 21 días después, Estados Unidos pide o llama a consulta a su embajador, creo que era McFarland, y rompe las relaciones diplomáticas con la República Dominicana. Balaguer utilizó 2 libros dentro de tanto que escribió y tanto que leyó. Y es uno, lo voy a decir en orden de antigüedad, que se llama El Príncipe, escrito por Nicolás Maquiavelo, un italiano, desde la cárcel donde lo tenían sus enemigos. Y le manda el libro para que lo lean y lo manda a buscar. Yo necesito a este hombre como asesor. Y entonces ahí brilló mucho como asesor. Lo sacaron de la cárcel y disfrutó de las mieles del poder. ¿Qué más? El otro libro, que él lo menciona ambos en algunos libros y en algunos discursos, es El Político, de don José Martínez Ruiz, un señor, un verdadero intelectual español. Le voy a leer un pequeño texto. Por lo general, yo no uso notas, porque las notas se me confunden en los ojos y se me vuelven nada o no las encuentro. Bueno, ahí él dice que el príncipe, entiéndase, el político, debe saber cuidar su moral y proyectar una imagen impúdica mientras logra sobrevivir de los enemigos políticos. Balaguer sabía bañarse y guardar la ropa. En este libro de cabecera de Balaguer, publicado en 1967, entre la sangre del 30 de mayo y la del 24 de abril. Ahí él transcribe una carta firmado por un paquete de trujillistas arrepentidos que ahora conformaban la Unión Cívica Nacional, los llamados cívicos. La encabeza Viriato A. Fiallo, un médico de la familia Vicini. José Fernández Caminero, vicepresidente. Luis Manuel Vaquero, oiga los apellidos. César A.
de Castro, Ángel Severo Cabral, que lo mataron y trabajaba con la familia Vicini, la doctora Amelia Morel, no se sabe quién es, Osvaldo Peña Valles, hermano de Manuel Arturo Peña Valles. ¿Y usted sabe quién estaba ahí? Para que ustedes vean lo viejo que es ese señor. El licenciado Rafael Alburquerque Sayas Bazán. Oigan eso. Padre de Rafael Alburquerque. ¿Quién más? Manuel Vaquero Ricard, apellidos que dan dinero por todas partes. Antinoe Fiallo y Manuel Horacio Castillo, quienes eran vocales. ¿Qué carta le pedían? Bueno, que cancele a un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas y la policía, que los vote para su casa, por su participación durante la era de Trujillo. Oiga eso. Entonces, por supuesto, Balaguer no le complació. Ellos fueron a pedirle, y en pleno palco del Palacio Nacional, en un balcón, le dijeron a Balaguer: doctor, nosotros sabemos que usted es un hombre bueno, pero usted tiene mucha gente mala a su lado y no debemos confiarnos. Le pidieron la entrega del poder ejecutivo, del poder legislativo y hasta del poder judicial. Es decir, se cogieron todo y se robaron todo lo que había, el Consejo de Estado. Ahí es que está el mayor robo. Los otros que han robado, se han robado vainitas comparables con robarse el país entero. Para decírselo claro, es posible que usted no esté de acuerdo. Los videos míos no son para que usted esté de acuerdo conmigo. No, a mí me interesa y me atrae más la persona que no está de acuerdo conmigo, pero que presenta criterios, informaciones, datos que me pueden alimentar a mí. Y yo, si estaba equivocado, pues asumo inmediatamente, le confieso mi error y le busco el bajadero. Pero vamos a hablar 3 características que tenía Balaguer. Conocía la historia dominicana y universal. El intelectual más cultivado, uno de los más grandes de toda nuestra historia, es ese señor Joaquín Balaguer. Hubo gente que brillaron, como don Emilio Rodríguez de Morici, como Manuel Arturo Peñavalle, como Manuel de Jesús Goico Castro, una eminencia. Pero ninguno llegan a la estatura, no solo de la producción literaria, sino del conocimiento de la historia universal y de la historia local. Eso es importante, conocer la historia. Un estratega nato, un animal político, un zoón politicón inigualable, que conocía el alma humana, que conocía igual que Lilis el que se acercaba, que era lo que quería y que le iba a pedir. Podía identificar los eventuales o futuros leales o lealtades y las eventuales o futuras delaciones y traiciones. Conocía el alma humana, conocía la historia, aplicaba Maquiavelo, y Balaguer era un hombre impasible. A todos los otros políticos lo pueden atrapar en una foto que no sea conveniente. A Balaguer no. Balaguer era eso. Impasible, impertérrito, no cambiaba. Una foto de un acto podía utilizarse por un periodista en otro acto. Balaguer se quedaba igualito. Cuando le renunciaron los jefes militares, ya él tenía en su mente cuáles eran los sustitutos. Escriba ahí: fulano para la Marina, fulano para el Ministerio, para la Secretaría, fulano para la Fuerza Aérea y fulano para la Policía y fulano. A todos los sustituyó y lo despachó. Muchas gracias por su trabajo. Pueden retirarse, caballeros generales. Tuvo enemigos, como el caso de Elías Wessing y Wessing, que lo presentó ante el Canal 4, que es el único canal importante que había, fundado por Trujillo, para traer la televisión a color. El cuarto país en tener televisión a color somos nosotros, después de Argentina, si mal no recuerdo. Y lo presentó. Este es un conspirador impenitente. Años después, y lo deportó, lo mandó para una función como agregado militar en Londres.
Pero años después, cuando todos los militares estaban calentando el brazo, cuando él volvió en el 86, de debajo de la manga puso a Wessing y Wessing, o más bien puso a Inver Barrera. Es decir, Balaguer fue un jugador estratégico tremendo y él se quedaba impasible atendiendo a la jugada, buscaba información ocultando que le interesaba, sabía jugar delante de la pelota, sabía el bateador que la iba a sacar y sabía cuáles eran las fichas que tenían los otros. Todos eran más brutos que él, todos no tenían la capacidad ni por asomo de lo que era Balaguer como imperturbable, como impertérrito, como pensador político, como estratega, como conocedor de la mente y de las intenciones del corazón humano. De Balaguer se seguirá hablando siempre. Dejó una estela de sangre en la historia dominicana, pero también dejó una estela de obras tremendas. En ese libro que le mostré, Entre la sangre del 30 de mayo y la del 24 de abril, el primer capítulo es la carta de los cívicos pidiendo la entrega del gobierno. Se hicieron 2 consejos de Estado. En el segundo consejo de Estado había menos miembros, pero estaban las élites, la oligarquía. Y como representante de la Iglesia Católica estaba el sacerdote Eliseo Pérez Sánchez, que ustedes van a ver que los libros dicen monseñor. Monseñor no es un rango eclesiástico. Monseñor es un tratamiento de cortesía. Lo que él fue cura, sacerdote. Y ustedes saben lo que fue ese señor también. Él fue senador por Ciudad Trujillo, del Partido Dominicano, el partido de Trujillo, en varios años durante el gobierno de Trujillo. Ese Eliseo Pérez Sánchez, sacerdote que estaba en todo menos en misa y que cobraba su virutica como senador de la República. El segundo capítulo, Balaguer dice: sean mis primeras palabras para felicitar efusivamente a la Policía Nacional por su trabajo destacado y loable, estoy haciendo una paráfrasis, no estoy leyendo, en los últimos acontecimientos del mes pasado. ¿Qué pasó? Que la policía ametralló, siendo Balaguer presidente del Consejo de Estado, a unos estudiantes y unos ciudadanos que protestaban y mataron unos cuantos, y eso se quedó así. Balaguer ametralló, volvió las armas de la República contra la población. Balaguer lo hizo 2 veces. Jorge Blanco lo hizo en la Poblada del 84, de amarga recordación. Y otro que también lo hizo fue el presidente interino o provisional, el doctor Héctor García Godoy Cáceres. Era nieto del presidente Cáceres, que se cogió la presidencia en 1903 y después en el 24 volvió por la vía electoral. Se lo dejamos aquí para que vayan conociendo un poco más de Joaquín Balaguer.